en mi barca, no me hundiré. Si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré, no temeré. Protegido yo estaré, en tus brazos dormiré. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Viviré. En tu mano escóndeme, en tu regazo siéntame, guárdame bajo tus alas, refugio salvador. No temeré, no temeré. Protegido yo estaré, en tus brazos dormiré. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Protegido yo estaré, en tus brazos dormiré. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Viviré. Muy buenos días a todos en esta preciosa mañana del domingo. Que la paz de Dios siga llenando sus corazones, siga llenando su familia. Después de ese tiempo maravilloso de adorar al Padre, de unirnos para exaltarle, de clamar, de presentarnos en sus manos, de abandonarnos y de realmente postrarnos ante su maravillosa presencia, que no nos falte la adoración y que busquemos cada día estar en unidad de espíritu, adorando a ese ser maravilloso que en sus manos tenemos todo, en sus manos están nuestros tiempos y nuestra confianza. Hoy quiero compartir con ustedes este mensaje que está muy en mi corazón, que le he puesto embajadores de reino. Y quiero invitarte entonces a que vayamos al libro de San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer el verso 14 al verso 20. Espero que estén allí. Nos dice entonces la palabra que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén.
Padre, yo te doy gracias por tu palabra, palabra viva y eficaz, palabra que nos consuela, palabra que nos redarguye, que nos exhorte, que nos anime esta mañana, Señor. Yo clamo para que sea la presencia de tu Santo Espíritu moviéndose en cada corazón, en cada familia, en cada vida. Señor, tómame, úsame como instrumento en tus manos en esta hora, Señor. Pon el fuego encendido de tu palabra para que sea esa espada de doble filo, capaz de transformar los corazones. Esa espada que penetra hasta lo más profundo y que transforma la mente, que derriba argumentos, que cambia nuestra manera de vivir. Señor, yo te bendigo por tu palabra y hoy te pido, Señor, que sea accionada esa palabra por el poder de tu Santo Espíritu en cada corazón. Hoy oro por mis hermanos, por cada persona que se ha conectado esta mañana, que están recibiendo a la distancia este mensaje o que la recibirán en la posteridad. Señor, para que sea un mensaje que vivifique y un mensaje que traiga respuesta a cada una de las vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la honra, Padre, porque tuya es. Glorifícate, Espíritu Santo. Gracias, precioso Jesucristo, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Embajadores del reino. ¿Y qué es un embajador? Pues un embajador es aquella persona que es representante de una nación en otro lugar, en el extranjero. Y es una persona que por lo general tiene un alto nivel y un alto sentido de compromiso con su nación para poderla representar lo mejor que se pueda en el extranjero, en el otro lugar donde fue enviado. Y si miramos bíblicamente, ¿qué es un embajador del reino? Pues un embajador del reino es esa persona que está representando el reino de los cielos en la tierra. Es esa persona que está comprometida, que se ha consagrado, que cree y que es la imagen de ese reino. Y en este momento Dios nos está haciendo ese llamado, como se los hizo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos esos apóstoles. Si miramos el contexto de esta palabra, en Marcos 16, estamos mirando cómo el Señor estaba comisionando a los apóstoles. Y Él les decía que fueran y que llevaran este mensaje, que era un mensaje que traía vida eterna, que era un mensaje que podría salvar a la humanidad. Era un mensaje que podía transformar los corazones. Y hoy nos encontramos en la época de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. En este tiempo estoy hablando mucho de las dispensaciones porque es lo que está en este momento en mi corazón. Aprovecho de una vez para decirles, conéctense en YouTube y sigan a CFC Pan de Vida para que vean cada una de las dispensaciones. Entréguenle esos momentos al Espíritu Santo y pídanle su guianza para que ustedes puedan entender ese plan divino que Dios trazó para la humanidad, pero que puso al hombre en prueba, como hoy estamos en prueba nosotros. Y la dispensación de la gracia inició con estos pasajes, cuando el Señor comisionó a estos seres maravillosos, a estos hombres que fueron embajadores del reino, los primeros embajadores del reino, estos apóstoles que entregaron su vida, que amaron a Jesús, que se comprometieron por el reino de los cielos. Y esa dispensación inició allí y termina con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia de Jesús surgió en ese momento cuando el Señor delegó a estos hombres por su gracia. Y yo diría que de todas las dispensaciones hasta ahora, esta dispensación es una dispensación maravillosa, porque es una dispensación donde el mismo Padre no escatimó a su único Hijo, al unigénito, a Jesucristo, lo entregó. En cada una de las dispensaciones vemos esa muestra de la misericordia del Padre, esa entrega, ese favor, ese anhelo de que la humanidad se volviera a Él de corazón. Pero en esta dispensación su amor fue tan marcado que dio a su propio Hijo, y aún Jesucristo, ese Hijo maravilloso, se negó a sí mismo, fue obediente hasta la muerte de cruz, y allí nos compró a ti y a mí. Nos trajo salvación, nos trajo esperanza en un mundo que de pronto está conmocionado.
Y cuando miramos la situación actual, es imposible dejar de mirarla. Y nos afligimos, nos confundimos, pero esperanza tenemos en Él. Entonces, quiero que vayamos a Efesios 1, al capítulo 1, versículo del 10 al 11. Y nos dice así la palabra de Dios, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y este pasaje nos habla de esas bendiciones en Cristo y cómo en Cristo fueron reunidas todas las cosas de la dispensación, de ese plan divino que Dios tiene para este tiempo. Y ese plan divino nos dice aquí en su palabra que tú y yo fuimos predestinados para ser embajadores del reino, representar el reino de los cielos en la tierra. Esos embajadores como lo fueron en aquella época, en el inicio de esta dispensación los apóstoles. Pero es el tiempo de que hoy nos preguntemos si estamos preparados para ser embajadores del reino, si creemos a aquel que lo dio todo, si lo amamos, si estamos seguros de esa ancla firme que nos dice el pasaje de Hebreos cuando nos habla de que ancla firme es a nuestra alma su palabra. Es importantísimo que nosotros hoy entendamos que hay una promesa de vida eterna y por eso Él nos está comisionando a ser embajadores del reino. Entonces vamos a mirar y a degustar qué nos dice la palabra, cuáles son esas maravillosas enseñanzas que hoy podemos extraer de esta enseñanza. El primer punto es que estamos en el tiempo indicado. Miremos entonces lo que nos dice el libro de Marcos, que lo leímos ahorita, 16-19, porque estamos en el tiempo indicado. ¿Indicado para qué? Nos dice la palabra así, que el Señor después de que habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Yo quiero que nos imaginemos ese momento. Los discípulos, Él había compartido con los discípulos, ellos estaban felices, ellos no se la podían creer. Jesús había acabado de pasar por ese suceso de perder al maestro, donde su fe se había quebrantado, estaban en una tristeza, en una confusión, pero el Señor resucita, como Él lo había dicho. El propósito por lo cual Dios había venido había sido ahora esclarecido a sus mentes, y más que a sus mentes, a sus corazones. El Señor estaba con ellos, estaba compartiéndoles su victoria sobre todo lo que era la muerte espiritual y la muerte física. Les encomendó, les comisionó y les dijo, bueno, ustedes ya vieron todo esto, vayan, no se queden con esta verdad, no se queden con esta realidad, compártanlo. Vayan y otros apóstoles, otros evangelistas dicen que les dijo, vayan y hagan discípulos, pero Él dice, vayan y entreguen, evangelicen, lleven este evangelio y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Y después de todas las recomendaciones que el Señor les había dicho, cuando yo me vaya, no se vayan, quédense ahí en Jerusalén, vayan al aposento alto, les había dado todo el direccionamiento. Y yo quiero que contextualices y estés pensando de que ya les dijo lo que iba a hacer y les había dicho que tenía que ir al Padre. Y están todos ahí cuando lo ven, que empieza a ser ascendido y a ser llevado arriba, donde se iba a sentar a la diestra del Padre. Y ellos lo veían. Y allí en Hechos, vamos a leer Hechos 1, versículo 9 al 11, nos dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Y ojo con lo que viene aquí. Les dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero que entonces entendamos que aquí hay dos sucesos en la historia. Un suceso donde estaban los apóstoles, aquellos primeros embajadores del reino, viendo a Jesús, recibiendo sus instrucciones y viéndolo ser levantado al cielo para ser glorificado y ser sentado y estar sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y allí también se encuentran en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 10, están los ángeles diciéndoles, varones hermanos, ¿qué hacen mirando al cielo? Hoy les decimos que ese Jesús que ustedes están viendo, que está llevando al cielo, así mismo vendrá. Nos está hablando de la venida del Señor, que es el suceso del cual hemos venido predicando, porque creo que en la tierra el Espíritu Santo está moviendo a sus siervos a hablar de este suceso, porque es el tiempo de prepararnos. Entonces vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer desde el 15. Nos dice así la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso! Yo me emociono al pensar en este suceso. Pero ¿qué es lo que queremos hablar esta mañana y cuál es el punto de esta enseñanza? Es que estamos en el tiempo indicado. En la dispensación se inicia con unos siervos comprometidos, dispuestos, con predestinación para ese tiempo específico de la historia, y hoy estamos en otro tiempo específico de la historia. Predestinados, como lo decíamos ahorita en Efesios 1, versículo 10 y 11 que compartíamos ahora. Predestinados en la dispensación, en ese plan divino, donde hay un cumplimiento de todas las cosas. Asimismo veremos al Señor Jesucristo, que vendrá en las nubes, y aquellos que murieron creyéndole, confiando, anclados a la promesa de la vida eterna, resucitarán y serán llevados al cielo. Y los que estén vivos, que hemos creído y que tenemos ese aceite en la lámpara y que nos hemos preparado, hemos lavado esas vestiduras porque por su gracia hemos alcanzado la salvación, el Señor, con un sonar de la trompeta, se iniciará este proceso, y los que estén vivos, aquello incorruptible se vestirá de incorruptibilidad y serán tomados y llevados a su presencia. ¡Qué tremendo suceso! ¡Qué maravillosa verdad y realidad! Esa es la realidad que nosotros como hijos de Dios debamos compartir. Hoy hay que decir manos a la obra. Hoy hay que decir, soy realmente yo un embajador del reino. Estoy orando, estoy clamando. Recordemos que las armas de nuestra milicia no eran carnales. Cuando estuvo Jesucristo predicando, Él hablaba de que el reino se había acercado, que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y habían allí unas milicias que estaban oprimidos en cautividad por ese pueblo romano que representaba ese sistema faraónico de opresión, donde había cautividad, donde no había la libertad. Y ellos creían que el Mesías iba a venir en armas naturales y carnales. Pero no fue así. Jesús fue alguien con claridad y enseñó a sus discípulos que su mayor arma era el Evangelio, porque Él les dijo que Él estaría con ellos y que esas manifestaciones lo seguirían.
Entonces hoy es el tiempo de tomar armas espirituales, hoy es el tiempo de comprometernos. Estamos en una época histórica, de acuerdo al contexto bíblico, donde somos actores principales de esta dispensación. Y lo que tenemos que hacer es rendir nuestro corazón. No es tiempo de orgullos vanos, de egocentrismo, de egolatría, de exaltar otro nombre más que el nombre del Rey Jesús. Es entender que Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y que tú y yo hemos sido predestinados para este tiempo. Que Él nos está llamando y nos está diciendo que nos quiere comisionar. Y me impacta cómo el pasaje de Marcos 16, el Señor les hace un reproche. Y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Que hoy el Señor no nos mire y nos reproche nuestra incredulidad. Que hoy el Señor no nos reproche la dureza de corazón. Un corazón duro es aquel que le queda difícil rendirse a Dios. Un corazón duro es aquel que está encerrado en todo el humanismo, en todo el materialismo, en todo lo que emerge en este mundo. Un corazón duro es aquel que no se puede rendir. Un corazón duro es el que no reconoce la necesidad del Dios vivo. Entonces el corazón se vuelve de piedra. Que sea el tiempo donde levantemos y le digamos al Señor, queremos un corazón de carne. Yo te motivo a que allí donde estés le digas, Señor, quiero un corazón de carne. Dame un corazón de carne para que yo mire en tus caminos. Quita de mi corazón toda dureza. Háblale hoy al Señor, exprésale, dile, Señor, ya no quiero más durezas en mi corazón, no quiero que cuando tú vengas me vayas a reprochar. Yo quiero hoy comprometerme, hoy quiero consagrarme, hoy quiero rendirme. Dios no vino por personas perfectas, Dios vino por personas dispuestas. Dios es un Dios de misericordia. Entonces, hemos sido anclados a esta verdad. Aquella persona que conozca la obra redentora de Jesús no puede volver atrás. Podemos caer, podemos fallar, pero cuando vemos esa misericordia de ese Dios que su brazo no se ha cortado para rescatarnos, volvemos a su inmenso amor. Entonces, yo hoy le puedo decir al Señor, y te invito a que allí donde estás tú le digas, Señor, yo me anclé a tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esa promesa de salvación, esa promesa de redención, esa promesa que está en Hebreos 6, 18, 19, cuando dice ancla firme de mi alma. Es esa esperanza en esa promesa de que vamos a ser salvos, de que así venga lo que venga, mis ojos no están puestos en este sistema perverso, en este sistema diabólico que es el sistema faraónico y del mundo, en personas débiles que tienen tanta debilidad como las tenemos nosotros, pero que no tienen la luz a la cual pueden asirse ellos como nosotros nos tomamos de esa ancla firme que es la esperanza. Hoy tú y yo tenemos ancla firme de nuestra alma. Nuestra alma se ancló en una verdad. El siguiente punto tiene que ver con aceptar el llamado. Vamos entonces a Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Este es el tiempo donde debemos de predicar esta encomienda, este comisionar que el Señor les hizo a estos siervos de la primera iglesia. Hoy la está haciendo el Señor a los siervos de su última iglesia, de esa iglesia que debe preparar a la gente para la venida de Él, que debe de llevar a la gente a una confrontación interna a través de su palabra, con amor, pero la palabra de Dios no se puede cambiar. Es el tiempo donde debemos de ir a toda criatura. Aquí la palabra de Dios dice a toda criatura, llevar este evangelio. El evangelio es una buena nueva de salvación y estamos comisionados a llevar ese mensaje y a predicar a tiempo y a destiempo, con los elementos que tengamos, a dar el amor de Dios, a llevar una nueva de salvación. Hoy la gente tiene pánico, hoy la gente tiene temor, pero hay un llamado
que es del Dios del universo. Y es un llamado a no tener temor. Cristo venció por nosotros en la cruz. Allí venció todo lo que se levantara. El reino de los cielos no es de esta tierra. Estamos aquí de paso. Esta dispensación nos está probando. Y está probando tu firmeza. ¿Cuál es tu confianza en el Señor? La palabra de Dios nos está llamando a llevar un mensaje que puede transformar las personas. Entonces es el tiempo donde como embajadores del reino nosotros asumamos ese llamado y le digamos al Espíritu Santo y le digamos al Señor, asumo el llamado. Allí donde estás, si hoy este mensaje y si el Espíritu Santo te ha venido hablando a tu corazón, dile: Señor, yo asumo el llamado, heme aquí, Señor, prepárame. Yo quiero que entiendas lo que nos dice Romanos 8:28, que hemos sido predestinados desde la fundación del tiempo para este tiempo. Y si Él nos diseñó para este tiempo, dentro de nosotros está el paquete completo. Dios nos dio las especificaciones exactas para este tiempo. Continuamos entonces con el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la preparación. Aquí seguidito está en Marcos 16:16. Nos dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, específicamente aquí, ¿de qué bautizo nos habla? Pues sabemos que hay un bautizo que es necesario para cumplir con justicia, que aún el mismo Cristo lo hizo cuando Juan el Bautista lo bautizó, que es el bautismo en agua. Pero aquí está hablando de otro bautismo también, está hablando de ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos allí a Hechos 1, versículo 8 al 14, y nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ello, fue alzado y lo recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí vuelve y nos refuerza cómo el Señor nos está comisionando a dar ese mensaje y ser sus testigos. ¿Cómo podemos testificar de alguien que no es cercano a nosotros? Yo testifico, yo hablo con plena convicción de aquel que conozco, de aquel que es íntimo, de aquel que me ha enseñado con su mismo ejemplo, con su misma vida, y yo puedo testificar. Eso le pasó a los primeros cristianos. Ellos lo testificaban, ellos habían conocido a Jesús, pero ese mismo Jesús, el que estuvo ayer, el que está hoy y el que estará mañana, como lo hablaba en uno de los mensajes pasados, el que cambió mi pasado, el que conoce mi pasado y el único que puede incidir en mi pasado, porque incidió desde el momento en que trajo sanidad a mi vida, en que pudo restaurar mi vida. Allí cambió ese pasado de dolor. Si el Señor ha cambiado tu pasado, dale un gloria a Dios allí donde estás. Dile: amén, Señor, gracias porque tú tomaste mi pasado y tú pusiste tu huella en él y has sanado mis heridas, me has llevado a perdonar. Ese Señor, el mismo Jesús, nuestro Dios, ha venido a prepararnos y nos ha dejado al Consolador, ese precioso ser maravilloso que tiene entrada a nuestro corazón cuando nosotros le permitimos hacer lo que está ahí para ti, que está ahí para mí, que a pesar de todas estas circunstancias, de todo lo difícil de este contexto, de toda la incertidumbre que esta situación genera, nuestra confianza está puesta en ese Dios maravilloso, nuestra confianza y nuestra esperanza. No tenemos que temer a mortandad que en medio del día destruya, y sabemos que Él nos da la victoria, que Él nos guardará con su sangre preciosa. Y si llegado el peor de los casos, digamos que nos contagiamos del virus, sabemos que la sangre del Cordero nos lava y nos limpia, que trae sanidad y que trae restauración.
y que sabemos que somos inmortales hasta que le cumplamos al Señor el propósito cuando confiamos en Él. Pero que nuestra morada final no es esta tierra, tenemos morada en los cielos y glorioso es el día que Él nos llame a su presencia si nosotros estamos firmes y anclados a esa esperanza. Nos ha dejado el precioso Consolador. En Hechos 2, versos del 1 al 8 nos dice lo siguiente: cuando llegó el día del Pentecostés, recordemos que el Señor les dijo a ellos que esperaran allí la venida del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, que era una fiesta que celebraban en Jerusalén, ellos se quedaron allí, reunidos, unánimes juntos, y clamaban, como nos lo dice la palabra. Versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El Espíritu Santo trajo esa manifestación, esa evidencia poderosa de que Él estaba en medio de ellos, de que se había manifestado. Allí más adelante habla algo y hace referencia al avivamiento, a la preparación, como lo es este punto, estar preparados para este tiempo. Los primeros apóstoles fueron preparados en el aposento alto. Y miren que allí en el versículo 16 hay un texto que es vigente, es una palabra profética, que es la que estamos esperando en este tiempo. Y se lo leo así, Hechos capítulo 2, continuando versículo 16 al 21. Y nos dice así: mas esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizaré, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el tiempo donde ellos recibieron esa palabra profética, se cumplió lo que en el Antiguo Testamento el profeta Joel había hablado. Como para este tiempo esa palabra es vigente, porque eso es la palabra de Dios, es la palabra del Dios Altísimo, que es vigente ayer, hoy y siempre. Hay una hilaridad tremenda y un cumplimiento en los tiempos, en las dispensaciones, porque Él reúne todo en su potestad. Para este tiempo estamos esperando un avivamiento, y ese avivamiento los embajadores del reino son encargados de traerlo. ¿Cómo? A través de una preparación. ¿Cómo? A través de estar consagrados, de estar creyendo, de estar confiados. No es tiempo ni para tener miedo, no es tiempo para perder el tiempo. Hoy nosotros somos conscientes que hay una batalla espiritual en los aires y que tiene una incidencia sobre el tiempo físico. Yo no sé, el enemigo quiere cautivar, pero Dios quiere libertar. Por eso vamos a programarnos todos los sábados en esos tiempos de vigilia donde adoramos al Señor. La adoración mueve los aires, mueve la esfera espiritual, el clamor, un clamor sentido, un clamor verdadero, un clamor de un pueblo unido por las demás naciones de la tierra, por las demás personas, es importante para este tiempo. Y hay un cuarto punto: las señales y las manifestaciones. Cuando venga ese tremendo avivamiento, habrán señales y manifestaciones. Y aquí mismo en Marcos capítulo 16, que es el texto que hoy hemos escudriñado y lo hemos visto versículo por versículo,
En Marcos 16 nos dice la palabra, vamos a leer del 17, el 18 y el 20. Nos dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Este es el tiempo donde hay libertad, libertad de cautividad. Y en las iglesias y fuera de ellas y en los hogares, cualquier persona que esté endemoniada, habrá poder del Altísimo, porque eso es lo que trae el avivamiento, un fuego poderoso para libertar los cautivos. El Señor Jesús dio la autoridad total y dijo: en mi nombre el Señor Jesús estará actuando para echar fuera demonios. Dice también allí que impondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Eso es una cosa que me impactó y que de verdad creo y soy una convencida que Dios está iluminando su palabra en este tiempo. Lo veo aquí en el versículo 20. Cuando los apóstoles salieron llenos de ese fuego del Espíritu Santo, como tú y yo en la intimidad, y como está al portas de que haya ese derramamiento del Espíritu Santo para que podamos ver a Dios actuar de esa manera. Mira lo que dice el versículo 20, dice: y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Nadie nos va a poner un bozal a nuestra boca. Es el tiempo donde vamos a predicar a tiempo y a destiempo. El reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de arrepentirse. Cree para que seas salvo. Pero hay algo grandioso que me encontré aquí, se me iluminó. Dice: ayudándoles el Señor. El Señor había sido llevado al cielo. Y sin embargo, cuando ellos empezaron, después de haberlo visto salir, porque en el versículo 19 ellos estaban mirando al cielo porque Él se había ido, y de ahí salieron a predicar a todas partes esas buenas nuevas. Pero dice: ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Jesús nos va a ayudar. Él va a ser el actor principal en este tiempo, como lo fue en los tiempos de los apóstoles. Por eso Él necesita, y hoy te está haciendo un llamado, y me hace un llamado a mí. Es el compromiso de ser embajadores del reino. Por eso quiero que escuchemos también hoy a Alejandro y a Pilar. Ellos tienen un tremendo testimonio, donde le damos la gloria a Dios. Ese testimonio maravilloso de lo que Dios hizo en su vida para traer salvación. Pero antes de escuchar el testimonio de los muchachos, donde vamos a glorificar al Señor, porque este es el inicio. Y fue un batallar como lo van a escuchar, de creer, de confiar, de saber, pero ese Dios es vigente y veremos un derramamiento de su poder. En el avivamiento vamos a predicar el Evangelio. Sé que vendrán persecuciones, nos lo dice Marcos 10, pero también el Espíritu de Dios nos dará la salida. Por último, miremos la cobertura y la protección. Está aquí en Marcos 16, 18. Nos dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo lo creo. Mientras Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrán venir a atacarnos. Y aquí el Señor nos está hablando de que Él va a establecer una cobertura sobre sus hijos. Cuando a Esteban lo apedrearon, fue un momento muy tremendo, porque lo apedreaban por predicar el Evangelio. Pero ¿sabe una cosa? Aún muriendo Esteban, él murió sonriendo y exaltando a Dios, porque él tuvo una visión gloriosa. Él no tuvo temor, él no sintió dolor, él estaba viendo la gloria que le esperaba. Entonces, mis amados hermanos, no tenemos por qué temer. Este es un tiempo donde la cobertura de Dios está con nosotros. Ahorita entonces miremos a Alejandro y a Pilar en este testimonio que nos dan, y vamos a declarar la presencia de Dios en tu corazón para recibir este mensaje de ver las manifestaciones del Dios vivo en cada vida que está dispuesta a creerle. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Vergara, mi esposa Pilar López. El día de hoy venimos a contarles mi testimonio de vida. Yo fui diagnosticado con esclerosis mesial, nací con él, tengo un quiste en el cerebro y sufro de convulsiones y crisis epilépticas. El año pasado fue un año bastante fuerte en el tema, tuve bastantes crisis.
En octubre, de hecho, tuve una crisis que me llevó a urgencias, estuve en cuidados intensivos, inclusive estando en urgencias pensaron en inducirme un coma a raíz de cómo estaba. Estuve allí unos días hospitalizado, después me dieron de alta. Eh, Después de eso tuve una recaída, muy pronto a los 2 días tuve una recaída y volví nuevamente a la clínica, pero esa vez tuve una experiencia en la clínica bastante fuerte. Estaba en una camilla acostado y al frente mío había una ventana en vidrio grandísima, opalizado, y detrás de esa ventana yo percibí que había unas personas, exactamente era una señora con unos niños. Ellos me llamaban, me decían que me fuera con ellos, me decían, ven, vámonos. Yo le dije a Pilar que yo me quería ir con ellos. Ella se sorprendió bastante, pues porque obviamente no había nadie allí, pero fue muy real, muy fuerte, ¿no? Fue una experiencia bastante angustiante y pues en ese momento yo sabía que él estaba teniendo ese tipo de visiones, espiritualmente podía sentir que algo estaba sucediendo, además sus signos vitales empezaron a bajar, estaba hipotenso, estaba muy, muy pálido. En ese momento solamente pues yo lo abrazaba contra la camilla para intentar que él se parara y orar, orar, yo clamaba al Espíritu Santo que ese Espíritu Santo te necesitamos en este momento y fue así, una respuesta inmediata de Dios. Sí, estando allí, llegó un doctor, un internista fue, Médico internista. sí, y estaba mi mamá con Pilar y él se acercó y pues pidió que si podía orar por mí. Sí, nos dijo que si podía, nos pidió permiso para orar por Alejandro. Nos dijo hay momentos en que la medicina llega hasta cierto punto y que lo único que nos queda es mirar hacia arriba. Entonces yo quiero orar por este muchacho, imponerle las manos y nos dijo colóquenlo en oración y pídanle a Dios con mucha fe para que él salga de esto. Sí, fue una experiencia muy, muy bonita, bastante fuerte, la verdad. Eh, Después de eso, tuve nuevamente después ya en casa, tuve nuevamente la cita con mi neurólogo, el que me trataba siempre, el que me ha venido tratando. Em, Le contábamos todo, él vio la historia, todo lo que había pasado en urgencia, se dio cuenta que em, estaba sobremedicado. De hecho, tenía un envenenamiento por una intoxicación por el exceso de medicamentos que me habían puesto. Entonces, pues él empezó como a bajarle el tema del medicamento. De hecho, yo llegué, estando ya con él ahí, él me decía, tú ya tienes las dosis máximas en todos los medicamentos anticonvulsivos que hay. Estás tomando los más fuertes, los mejores y en las dosis más altas. Ya no podemos hacer nada más con medicamentos. Ya lo que nos toca hacer es una cirugía. Entonces, él nos dijo que iba a pasar el tema junta médica para evaluar el tema y para decirme cuándo iba a tener pues la cirugía. Para ello él me envió un examen, un último examen. Era un examen donde tenían que monitorearme todo. Entonces me estuve internado 3 días en la clínica. Me ponían unos electrodos en toda la cabeza, inclusive hubo dos que insertaron en el cerebro a través del cráneo, eso pasa al cerebro y estuve conectado durante 3 días en esa máquina. También estando allí hospitalizado, me suspendieron el medicamento y pues también tuve una experiencia fuerte porque yo sentía que por allí se iban yendo muchas cosas. Internamente yo tenía una guerra porque sabía que había muchas cosas malas en mí, digamos que yo ya estaba como en un tema fuerte, en un proceso de reflexión, de búsqueda interna. Entonces estaba en un proceso de que sabía que había muchas cosas en mí que tenía que sanar. Y en ese examen yo sentí que muchas cosas se fueron. Entonces, también fue algo que, a pesar de que era un examen físico y un examen médico, también sentí que por allí se pudieron ir muchas, muchas cosas. Después de eso, pues
Mi mamá un día en sus oraciones recordó que un primo le había recomendado un médico de medicina biológica en Armenia. Y fuimos donde el doctor, con toda la fe siempre. Em, la verdad fue algo chévere. El doctor empezó con un tema de desintoxicación, porque pues tenía unos niveles químicos elevadísimos en mi cuerpo. Entonces él empezó con el tema de evitar la dependencia tanto al fármaco, ¿no? Sí. Em, ya ahí empecé un proceso de desintoxicación bastante fuerte. Y también empecé un proceso de reflexión interna, porque sabía que había muchas cosas que había que perdonar. Em, con ayuda de la pastora Nora, que siempre ha estado allí como mi guía, ella me decía que mirara que tanto había allí, que de pronto faltaba por perdonar. Y el ejercicio lo hice, yo creo que muy bien, porque me senté a pensar de verdad, a escudriñar en lo más profundo de mis recuerdos qué era lo que pasaba, qué era lo que faltaba perdonar. Vi cosas que ni siquiera recordaba, la verdad, cosas muy antiguas, que la verdad no pensé que todavía estaban ahí. Y empecé a limpiar eso, o sea, empecé a trabajar en la parte personal, entendiendo esa búsqueda y esa reconciliación conmigo mismo, ¿no? Y entendiendo el sacrificio de Dios en la cruz, entendiendo ese sacrificio que Él hizo por nosotros, Esa obra redentora. esa obra redentora que Él hizo por nosotros. Entonces, empecé con eso y fue un tema bastante fuerte, ¿no? Sí. Entonces allí comienza ese proceso de libertad y de sanidad de Alejito. Habíamos estado pendientes de que Dios direccionara el momento. La pastora Nora, el pastor Emilio, bueno, los líderes de la iglesia, todos habían estado muy pendientes en el momento en que Dios direccionara cómo iba a ser esto. Un momento, ya estábamos en la cuarentena Sí, y la pastora Nora un día nos llamó y me dijo que iba a orar por Alejandro y que le iba a ministrar sanidad. En ese momento hicieron una videollamada con el hermano de la pastora Nora, sí. oramos, oramos ellos dos por el celular y nosotros dos en el apartamento. Y pues empezó allí Alejandro a tener libertad porque digamos ya los argumentos de perdón y toda esta labor él ya la había hecho y Dios empezó a hacer su obra. Entonces hubo unas manifestaciones fuertes que Alejandro pudo Sí, de sentir. hecho, mientras que pasó eso, la verdad no estaba consciente. Pero después de que todo este proceso terminó, yo me senté en los pies de mi cama y poniendo los pies en el suelo miré al piso y el piso era completamente cristalino. Y en el fondo se veían demonios, o sea, se veía como el infierno allá abajo, una lucha allí, unos demonios mirándome, porque yo me agachaba a mirarlos y ellos me miraban y yo sentía que ellos querían alcanzarme, pero el piso era de Buscaban las cristal y manos. no podían pasar de allí, pero sí sentía que ellos querían venir, pero se sentía, a pesar de ver esa imagen tan fuerte, estaba muy tranquilo, me sentía muy en paz, la verdad. De verdad que todo el tiempo tuvimos el respaldo de Dios. Ese proceso duró prácticamente como una semana, ¿no? O sea, fue Una ese semana. día, al día siguiente nuevamente. Eh, en esa semana, como el tercer día más o menos, fueron como 3 días consecutivos, Mauricio fue hasta el apartamento y allá también oramos. La pastora me dijo, cuando esté Mauricio me llaman para orar. Y entonces pues ya estábamos los tres en el apartamento y la pastora nuevamente por el celular. Nuevamente hubo manifestaciones y pues fue una batalla, fue realmente una batalla constante la que tuvimos que librar y fue esa también esa buena batalla de la fe, fue creerle a Dios, fue un proceso constante de adoración, de ministración,
declaración de la palabra. Yo, pues Alejito quedaba totalmente inconsciente cuando él no estaba convulsionando, o estaba inconsciente o estaba totalmente dopado por el medicamento. Entonces, en esos momentos yo me apropiaba de la palabra con el direccionamiento que ya habíamos tenido todo el tiempo, declaraba palabra todo el tiempo, leía, sintiendo que de verdad Dios estaba haciendo allí su obra. Y fue así como, pues como Alejandro empezó a tener esa libertad. También ayuné 3 días cuando empecé a ver que todo esto se puso tan fuerte y todas estas manifestaciones y ver que realmente estábamos en una batalla. También ayuné 3 días. Fue un batallar intenso, pero realmente allí no teníamos otra salida que creerle a Dios, que creer lo que Dios estaba haciendo. Tuvimos una instrucción integral de buscar un médico para que pudiera tener esa desintoxicación que ya le habían diagnosticado y que ya le habían encontrado. En un cuerpo que estaba envenenado debía ser desintoxicado físicamente, pero también espiritualmente él hizo un proceso de perdón, de reconciliación. Fue Jesús haciendo en él, porque tuvo todo ese tiempo y todo ese proceso para tener un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino no es más que despojarnos totalmente a la voluntad de Dios. Y allí fue donde Dios actuó. La adoración constante que tuvimos, la declaración de la palabra fue algo esencial, pero algo importantísimo y que es determinante para que podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas es las decisiones, es determinarse. Y una de esas noches en que Alejandro Sí, no podía dormir, él se la determinó. verdad es que una de esas noches, pues yo, a raíz de toda esta desintoxicación, digamos que fueron muchos años tomando fármacos y después dejarlos, de un momento a otro empezó mi cuerpo a reaccionar. Entonces no dormía, yo no podía dormir. No pasaba las noches en vela y pues luchaba mucho por las noches para poder dormir. Y una noche estando en el apartamento de mis papás, dije, no voy a pelear más con el sueño. Entonces me senté, dije, bueno, listo, no peleo más, ¿qué quieres? Y me senté a hablar con Dios. Y le dije que seguía, que pasaba. Él me dijo, yo ya te hice sano. Ahora debes tú dar el salto de fe. Y esa misma noche tomé la decisión firme de que nunca jamás me iba a volver a tomar una sola pastilla. Y esa noche dejé de tomar los medicamentos. Yo me tomaba casi 20 pastillas Y diarias, a creo veces que más. más, cuando tenía esas crisis, A debíamos veces, aumentar la dosis. a veces muchas más. Pero esa noche con la fe intacta y con esa convicción de que sabía que estaba haciendo lo correcto porque Dios me dijo que yo ya era sano, que estaba esperando, que seguía, porque seguía atado a los medicamentos si yo ya no los necesitaba. Al siguiente día en la mañana yo tenía que levantarme, prácticamente me tenían que cargar para llevarme al comedor. Y estando ahí sentados con mis papás y con mis hermanos y Pilar, eh, pues me van a servir el desayuno para tomarme las pastas que me tenía que tomar constantemente. Y en esas les digo yo, ayer Dios me dijo que yo ya estaba sano, que no necesitaba más y que debía tomar la decisión y dar ese salto de fe. Y lo estoy dando y voy a decirles que no me voy a volver a tomar ni una sola medicina, ni una sola pastilla más en mi vida. Tomé la decisión porque Dios ya me hizo sano y yo debo hacer algo también y debo dar ese salto de fe. Y me determiné, lo decidí, ellos quedaron sorprendidos, gratamente sorprendidos porque se pusieron muy felices, que eso fue algo también muy importante, ¿no? El apoyo siempre de la familia, saber que siempre estaban ahí, que todos estábamos convencidos de que
de que el milagro ya estaba hecho. Y que ellos también pudieran ver la maravillosa obra de Dios en la vida de Alejandro. O sea, todos lo vimos, pues durante este tiempo pues solamente estábamos los dos, pero realmente muchas personas estaban orando por Alejandro. Sí, Muchas, toda son la muchos años, familia ¿no? entera, la iglesia entera, los amigos, las cadenas de oración, los vecinos, bueno, todos orábamos por Alejito y por su recuperación y pudimos ver la gloria de Dios en su vida. Y qué chévere aprovechar este momento para darle las gracias a todas esas personas que siempre, que a pesar de que ni siquiera las conozco, que nunca las he visto, siempre oraron por mí y tuvieron la fe puesta en mi recuperación, en mi sanidad. Y hoy aquí estoy contando mi testimonio porque quiero que todo mundo se dé cuenta de que cuando Dios determina sanidad, es así. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo soy testimonio vivo de que Dios, cuando decide hacer sano a alguien, lo logra. No hay nada imposible para Dios. Y eso es algo que es muy lindo y vivirlo es hermoso. Y hay que compartirlo. Estos mensajes son de compartir. Por eso queríamos estar frente a ustedes y decirles a todos ustedes que es real. Porque muchos de ustedes conocen mi historia. Muchos de ustedes vivieron mi historia, me vieron estando en crisis, estando mal. Y hoy aquí sentado les digo, soy sano porque Dios así lo hizo. Amén. Y aquí estamos y queríamos compartir eso con ustedes, que son nuestra familia, son todas esas personas que estuvieron allí y que estarán siempre. Gracias por todo, de verdad. Y Jesucristo basta. Jesucristo basta. Dios los bendiga. Los queremos mucho. También quiero darle las gracias a mi familia, a mis hermanos, mis padres, en especial a mi mamá, que durante toda mi vida estuvo cuidándome y acompañándome en todos estos momentos tan difíciles. Siempre estuvimos juntos de la mano de Dios, asumiendo esta difícil situación, orando siempre como familia y con la esperanza de que Dios actuará, porque a pesar del panorama siempre estuvimos con la fe puesta en Dios. Y quiero terminar diciéndoles que lo más importante es que como personas debemos dar el salto de fe. Es necesario determinarnos y tener la convicción para lograrlo, porque la fe sin obras es muerta. Gloria a Dios, tremendo testimonio de Alejandro y de Pilar. Démosle la gloria al Señor porque hace 1 mes y medio Alejandro ya no toma más pastillas, después de tomar diariamente 20 pastillas, donde los últimos meses, el último tiempo, era una convulsión diaria, donde él ya no tenía vida, donde su mismo cuerpo había sido envenenado por la medicina. Dios es fiel en esa integralidad. Permitió y bendecimos a ese médico porque fue instrumento en las manos de Dios. Pero qué importancia la de poder abrir nuestro corazón, de soltar esos argumentos. Cuando Alejandro empezó a quitar los argumentos, pudieron ver con claridad. La Biblia dice, son mejor dos que uno. Y allí estuvo Pilar, palmo a palmo con él, en ese proceso de libertad, en ese proceso de acompañarle, de apoyarle, de creer. Fueron obedientes al direccionamiento que nos dio el Espíritu Santo, declarar palabra y adorar. La adoración es un arma poderosísima y tuvieron fe. Hoy glorificamos al Señor. Hoy hay una familia natural, porque Alejandro estuvo cautivo desde su nacimiento y hace 10 años tenía ataques epilépticos constantes. 20 pastillas no era calidad de vida. Un muchacho tan valioso, pero Dios es fiel cuando podemos creer. Yo sé que de pronto fue un proceso largo. Dios obra de maneras que no podemos entender, pero así lo hizo. Démosle gloria al Señor y yo quiero que allí donde estemos, hoy nos unamos como una familia espiritual y le demos gracias y adoremos al Padre por esta sanidad. Digámosle al Señor que somos embajadores de su reino. Yo les motivo a que abramos el corazón y nos dispongamos para adorarle y bendecirle. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en esa cruz.
Hoy ministra, Señor, tu bálsamo de amor, tu sanidad, tu libertad, porque tú fuiste a la cruz y tú venciste, porque esas obras nos seguirán. Hoy te bendecimos y adoramos tu santísimo nombre por lo que hiciste en la vida de Alejandro y de Pilar, por lo que estás haciendo en la vida de cada persona que hoy está siendo ministrada por tu palabra. Gracias por sanarnos con tu bien. Gracias por tu verdad, que es libertad. Gracias porque tú tomas hoy nuestro corazón y nos llevas a amarte cada día, Señor. Protegido yo estaré. Señor, que nunca, nunca olvidemos tu entrega, tu sacrificio en esa cruz. Hoy te decimos, henos aquí, somos embajadores de tu reino. Gracias por tu sanidad, gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos que pongas escudo alrededor de cada familia, Señor, que seas tú poniendo ese vallado de protección en este tiempo de angustia, que hoy miremos, levantemos nuestra mirada y nuestro corazón y sepamos que tú eres el Dios vivo, que hoy ese escudo de la fe sea tan fuerte y verdadero alrededor de nuestra vida, porque tu palabra se ha engendrado en nuestro corazón, está allí dando frutos, Señor, frutos apacibles, frutos verdaderos de tu paz, de tu verdad, de tu bondad. Gracias, Señor. Hoy entrego, Señor, cada familia que hoy está recibiendo esta palabra. Hoy te pido, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra comunidad, Señor, de nuestra nación, de las naciones de la tierra, Señor. Padre, encomendamos esta semana que inicia, Señor. Por favor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Este es el tiempo, Señor, de tomar esas armas y de adorarte cada día, de establecer tu reino en la tierra, porque para eso nos ha llamado con llamamiento eterno, eterno y con propósito santo, Señor. Gracias, Padre. Hoy quedamos en tus manos. Bendice a cada persona. Hoy sea tu paz y tu amor sobre cada familia. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. En tus brazos